Capítulo 31, Chapter 31, The Meeting. Están todos muertos. Todos ellos. Hace apenas 3 días, cuando nuestra organización celebró una reunión, aparecieron de repente 2 malditas palomas. Toda la escena se convirtió en un caos instantáneo. Esos 2 palomas eran unos auténticos demonios. En menos de 2 minutos, todos fueron masacrados. La ghoul femenina de aspecto delicado habló con el rostro lleno de terror, como si las imágenes horribles y empapadas de sangre de aquella noche hubieran vuelto para atormentarla. Incluso ahora, el mero hecho de recordar los acontecimientos provoca que su cuerpo tiemble incontrolablemente. Frente a ella se encontraba un joven de cabello azul, vestido con una ajustada chaqueta y pantalones de cuero negro. Su rostro reflejaba disgusto mientras miraba fijamente a la mujer, murmurando entre dientes: «Malditas palomas, y también ese lobo del búho. ¿Cómo podéis ser tan inútiles? Después de tantos años, ¿cómo pudo ese tipo caer tan bajo?» Yamori había sido un miembro del árbol Aogiri, y ahora que había muerto, Aogiri necesitaba urgentemente nuevos refuerzos para el combate. Kirishima Hayato conocía a algunos ghouls muy capaces. Cuando aún vivía en el Distrito 20, se había enfrentado a varios de las zonas aledañas. Tras numerosos enfrentamientos, Kirishima Hayato sabía muy bien que, en esta región, los ghouls verdaderamente fuertes eran escasos y difíciles de encontrar. Podía contarlos con los dedos de una mano. Originalmente, había venido aquí para reclutar a uno de esos ghouls para el árbol Aogiri, pero para su sorpresa, cuando llegaron a este lugar, la mayoría de los miembros del lobo del búho ya habían sido asesinados por las palomas. En ese instante, una voz fría rompió el silencio. «Describe esas 2 palomas». Fue Tatara quien habló con su habitual serenidad. Uno tenía el pelo blanco y parecía loco, además era bastante joven. Al otro, no lo veía bien. Era demasiado rápido. La ghoul femenina habló con un miedo evidente, mirando nerviosamente a Kirishima Hayato como si buscara aprobación. Tatara frunció el ceño. El cabello blanco era un rasgo distintivo. En cuanto al otro, tenía sus sospechas. Hayato entrecerró los ojos y preguntó: «¿Podría ser él quien mató a Yamori?». Pero Tatara permaneció en silencio. Ni confirmó ni negó nada, simplemente se dio la vuelta, manteniendo su expresión impasible. «Vámonos», dijo con sencillez, y sin esperar respuesta, se adentró en la oscuridad que se extendía ante él. Timbre. El ascensor se detuvo suavemente con un leve tintineo y las puertas se abrieron lentamente. Uesugi Ryu y Suzuya Juuzou salieron uno al lado del otro. «Uesugi, esta vez sí que actuaste de forma imprudente, ¿eh? Incluso me pediste prestada mi quincua, no me digas que fue para esto». Meido Ukureo examinó a Suzuya Juuzou de arriba abajo, con la curiosidad brillando en sus ojos. Shinohara Yukinori, que estaba cerca, negó con la cabeza con impotencia. Siempre había pensado que Uesugi Ryu parecía sereno y confiable, no se esperaba este tipo de comportamiento impredecible por parte de él. Además de Meido y Shinohara, también estaban presentes el antiguo compañero de Meido, Houji Kousuke, y el hombre que un día sería conocido como el rey de la mermelada de piña, Takizawa Seidou. «No hay nada que hacer, Mado-san», respondió Uesugi Ryu con calma, sin ofrecer más explicaciones. «Hola, Mado-san. Fue muy divertido usar la quincua, qué niño tan interesante». Suzuya Juuzou alzó una mano con desgana, saludando con una sonrisa despreocupada. Meido Ukureo no pudo evitar soltar una risita, mostrando una inusual calidez en su rostro. «Ya veo. Suzuya, de 3ª clase, también parece ser una investigadora bastante capaz». Aman Koutarou miró a Uesugi Ryu y dijo, algo exasperado: «Fuiste tú quien le dijo a Mado-san que descansara y se recuperara, y ahora eres el primero en empezar a causar problemas». Uesugi Ryu se encogió de hombros con indiferencia. «No, estoy completamente recuperado. Aman, tú conoces mi cuerpo mejor que nadie. El famoso Uesugi de 2ª clase. Es un honor conocerte finalmente hoy». Houji Kousuke sonrió levemente y ofreció un saludo cortés. Del mismo modo, Houji-san Uesugi Ryu asintió en respuesta. En ese momento,
Marude Itsuki se acercó a paso ligero, tableta en mano. Al ver a tanta gente reunida, su rostro se ensombreció al instante. TCH, esto no es una reunión, gente. Estoy aquí para dirigir una reunión de estrategia, no una reunión de exalumnos. Meidou sonrió con sorna, claramente divertido, y respondió con un toque de burla. Jaja, si me preguntas a mí, no hay mucha diferencia entre una reunión de estrategia y una reunión de exalumnos en estos días. Ni siquiera alguien tan mordaz como Marude tuvo respuesta para eso. Era cierto, la mayoría de los investigadores veteranos del CCG se conocían entre sí. A veces, realmente parecía una reunión de antiguos alumnos. Marude dirigió su mirada hacia Suzuya Juuzou, resopló y dijo. Así que este pequeño brote de soja es ahora tu pareja. Parece que está desnutrido. Antes de que pudiera continuar, Shinohara lo interrumpió rápidamente. Muy bien, Maru, concéntrate. Tenemos trabajo que hacer. Marude resopló, pero desvió su atención hacia Uesugi Jiryu, examinándolo de arriba abajo. Su tono se fue suavizando gradualmente. No está mal, chico. Pero ¿qué sentido tiene seguir a Meidou jugando con juguetes? Mejor ven a trabajar conmigo. La expresión de Meidou se ensombreció al instante, _. Pero Uesugi Jiryu levantó una ceja con calma y respondió con una media sonrisa. Gracias por la oferta, pero soy como Mado-san, no me gusta que me representen. Tener a alguien encima de mí todo el tiempo me volvería loco. Marude estaba tan divertido que se echó a reír a carcajadas. Eres igual que Meidou. La misma maldita actitud. Dicho esto, levantó las manos y entró directamente en la sala de reuniones. Dentro de la sala de conferencias, Marude permanecía de pie al frente, exponiendo los detalles con gran pasión. Uesugi Jiryu, sin embargo, estaba sentado al fondo, absorto en sus pensamientos. En la línea temporal original, fue Nagachika Hideyoshi quien proporcionó la información que llevó a la CCG al escondite del árbol Aogiri. Él había colocado un rastreador en Yamori. Pero Yamori ya había sido asesinado por Uesugi Jiryu. El verdadero objetivo del árbol Aogiri no era simplemente un escondite, sino la prisión Cochlea. El supuesto escondite no era más que una trampa. Aogiri acabaría por delatarse de todos modos, era solo cuestión de tiempo. Esta reunión tuvo como objetivo principal informar a los miembros sobre los aspectos básicos de la organización de ghouls del árbol Aogiri y anunciar la formación del grupo de trabajo especial del Distrito 11. Capítulo 32, Chapter 32, Reunion. Antigüedad. Con su maletín en la mano, Uesugi Jiryu abrió lentamente la puerta y entró en la cafetería. Bienvenido. Una voz nítida y dulce resonó. Kirishima Touka, la chica del cartel de la cafetería, lo saludó con una sonrisa en la entrada. Pero cuando sus ojos se posaron en el rostro del visitante, un atisbo de fastidio recorrió su corazón. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kirishima-san? Los labios de Uesugi Jiryu se curvaron ligeramente mientras ofrecía un saludo cortés. Sin embargo, Touka simplemente asintió con fingida timidez, mientras maldecía por dentro. Maldita sea. ¿Por qué está aquí otra vez esta paloma pervertida? En ese preciso instante, una oleada de pavor la invadió. Mierda. Ese idiota de Kaneki también está trabajando hoy. ¿Acaso ese psicópata de Dab no es su amigo? Touka estaba a punto de decir algo para ganar tiempo con Uesugi Jiryu cuando, casualmente, Kaneki-ken salió de la parte de atrás, llevando una bandeja con finas tazas de porcelana. Kaneki. Maldito seas, ha pasado una eternidad. Los ojos de Uesugi Jiryu se iluminaron de sorpresa y emoción mientras gritaba, con una voz que era mitad acusadora, mitad divertida. Uesugi-san. Kaneki casi deja caer la bandeja entera del susto. Touka apretó los dientes y maldijo para sus adentros otra vez. Idiota. Con esa actuación tan mala, ¿cómo vamos a engañar a esta paloma? Tras colocar con cuidado las tazas, Kaneki esbozó una sonrisa incómoda. Jeje, bueno, últimamente he estado trabajando a tiempo parcial aquí. Has estado muy ocupado con el trabajo, Uesugi-san, así que no tuve oportunidad de decírtelo. Bajó la cabeza,
evitando la mirada penetrante e inquisitiva de Uesugi Ryu. Respiró hondo e intentó calmar sus nervios. Sin decir palabra, Uesugi Ryu dejó su maletín a su lado y se sentó en el mostrador. Observó a Kaneki de arriba abajo, y sus ojos pronto se posaron en el parche blanco que tenía sobre el ojo. ¿Qué te pasa en el ojo? ¿Por qué llevas eso puesto? Mientras tanto, Ryouko, la esposa del Dr. Fueguchi, estaba sentada en el interior del café tomando un café cuando, al ver el rostro de Uesugi Ryu y el maletín familiar, sintió de repente un escalofrío. Un escalofrío la recorrió al ver cómo su estado de ánimo relajado era completamente reemplazado por tensión e inquietud. Tras descubrirse la identidad de la doctora Fueguchi, su marido huyó del distrito 20, y los Palomas seguían buscándolo. Desde entonces, ella y su hija se habían refugiado en Anteiku. Por suerte, parecía que esta paloma aún no los había visto. Aunque estaba separada de su marido, seguía siendo mejor que vivir con miedo constante. Se dijo a sí misma que solo eran unas vacaciones en Anteiku. Por la conversación anterior, Ryouko dedujo que Uesugi Ryu probablemente estaba allí solo para disfrutar de una taza de café, pero aún así estaba nerviosa, y su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la taza. ¿Por qué tanta tensión? Ahora soy una paloma, no un ghoul. Con una sonrisa traviesa. Aunque quizás no fue tan gracioso como él pretendía, sobre todo porque toda la tienda, aparte de él, estaba llena de espectros. Kirishima Touka lo observó atentamente e intercambió una rápida mirada con Irimi Keiya, quien sutilmente señaló hacia arriba e hizo un gesto hacia sí misma, indicando que iría a avisar al gerente. Kaneki forzó una sonrisa y no mostró más señales de inquietud. Desde que empezó a trabajar en Anteiku, sabía que tarde o temprano se encontraría con Uesugi Ryu, así que se había preparado mentalmente para ese día. Recordaba los libros que Uesugi Ryu le había traído una vez, títulos que Kaneki había disfrutado enormemente. Una punzada de culpa le atravesó el pecho. Debería haberle dicho algo, lo que fuera. Uesugi-san, gracias. Terminé de leer los libros que me diste. Me fueron de gran ayuda. Por cierto, sigues leyendo mucho. Uesugi Ryu negó con la cabeza. Últimamente el trabajo ha sido muy ajetreado. Mientras los hayas disfrutado, eso es suficiente. Kaneki parecía un poco decepcionado. Había esperado discutir los planes con Uesugi Ryu. Entonces, recordando una pregunta que Uesugi Ryu le había hecho una vez, Kaneki sonrió ampliamente. Uesugi-san, creo que ya encontré la respuesta antes. La vida está llena de sorpresas. Lo único que podemos hacer es aceptarlas. A veces, las sorpresas no siempre son malas. Uesugi Ryu se llevó una mano a la boca, reprimiendo la risa que amenazaba con estallar. Este chico, sin duda, vivía con demasiada comodidad últimamente. Gracias a la intervención de Uesugi Ryu, Fueguchi Ryouko no murió y la serie de tragedias que habrían seguido no se produjeron. Pero Kaneki seguía siendo tan ingenuo como siempre. Es cierto que Uesugi Ryu había matado a Yamori, pero eso no significaba que Kaneki pudiera disfrutar ahora de una vida tranquila y sin interrupciones. Tarde o temprano, el árbol Aogiri llamaría a la puerta. Habían perseguido a Kaneki no solo por él mismo, sino también por su vínculo con Kamishiro Rize. Más tarde, Tatara incluso se burló de él, llamándolo nada más que el pájaro mascota de Ieyasu Murakuzen en una jaula, inútil e indigno de ser explotado. Kaneki ladeó la cabeza con curiosidad hacia Uesugi Ryu. ¿Qué es? Eso es lo que realmente pienso. Es tan gracioso. Uesugi Ryu se aclaró la garganta y, con expresión impasible, dijo. Acabo de recordar algo gracioso. Mi esposa acaba de dar a luz. Touka le lanzó una mirada fulminante a Kaneki y sonrió con suficiencia a pesar de sí misma. Idiota. ¿Qué eres? Un filósofo. Aunque. Kaneki, eres estudiante de literatura, ¿verdad? La literatura no está muy lejos de la filosofía. Finalmente, Uesugi Ryu dejó entrever su sonrisa y se unió a las burlas despiadadas hacia Kaneki. Touka-chan. Kaneki les dirigió a ambos una expresión de impotencia. Incluso él se dio cuenta de que Uesugi Ryu estaba diciendo tonterías. Lo de la esposa dando a luz era claramente una broma.
Se giró hacia Fueguchi Ryouko, con la esperanza de cambiar de tema, pero notó su expresión de tensión. De repente, se dio cuenta de lo que sucedía y apartó la mirada rápidamente. Uesugi siguió su mirada y miró a Ryouko, luego preguntó casualmente. Kaneki, ¿conoces a esa señora? Kaneki maldijo en silencio. No había querido revelar eso. Ah, supongo que se podría decir que nos conocemos. Es clienta habitual del café. Touka estaba visiblemente exasperada. Se acercó al mostrador. ¿Qué le gustaría beber al cliente? Uesugi no respondió directamente. En cambio, preguntó. Esa señora viene a menudo por aquí. Me resulta familiar. Touka se quedó paralizada por un instante, dejando entrever un atisbo de ansiedad. Después de todo, el hombre que tenía enfrente seguía siendo un palomo, por muy amigable que pareciera en ese momento. Mientras ella y Kaneki se esforzaban por cambiar de tema, Irimi Keiya bajó las escaleras con un plato de sándwiches. Lo colocó con cuidado delante de Fueguchi Ryouko y permaneció de pie en silencio cerca de ella, moviendo los labios apenas perceptiblemente en un susurro inaudible. Ryouko parpadeó y luego asintió con la cabeza en señal de comprensión. Su expresión tensa se suavizó lentamente hasta convertirse en una leve sonrisa. Gracias, dijo con dulzura, antes de coger un sándwich y darle un pequeño mordisco, con una expresión de auténtica alegría en el rostro. 1. Uesugi observó todo esto desde su asiento cercano, con una expresión indescifrable. Vaya. ¡Qué listo! Usar comida humana para disipar sospechas. Sospechara algo o no, ver esa escena haría que la mayoría de la gente lo dejara pasar. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Irimi Keiya se giró y se acercó al mostrador. Colocó el sándwich restante en un plato pequeño y lo deslizó suavemente delante de Uesugi. Uesugi arqueó una ceja, sorprendido por el gesto. Capítulo 33, Chapter 33, The Strongest. Levantó la cabeza y miró a Irimi Keiya con expresión perpleja, con una leve sonrisa burlona asomando en las comisuras de sus labios. Ahora sirven sándwiches en la cafetería. No recuerdo que estuvieran en el menú. Ante la pregunta de Uesugi, Irimi Keiya se mantuvo inusualmente tranquila. Sonrió con dulzura y explicó. Sí, lo hacemos. Pero es un artículo especial, una oferta exclusiva de Anteiku para amigos. Está hecho a mano por el propio gerente. Al oír esto, Uesugi apartó la mirada de Fueguchi Ryouko con pesar. Tenía muchas ganas de jugar un jueguito, algo así como señora, no querría que pillaran a su marido, ¿verdad? Pero después de echar un vistazo a Irimi Keiya, decidió dejarlo pasar. 1. No le preocupaba enfrentarse a Irimi Keiya o Kirishima Touka, ambas ghouls de tipo Ukaku que habían pasado su mejor momento hacía tiempo debido a que se alimentaban principalmente de carne de cadáveres. Simplemente, Uesugi siempre había sido un hombre de paz. No era del tipo que provocaba problemas sin motivo. 1. Juró con firmeza y resolución que su cambio de opinión no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que Yaashi y Murakuzen acabara de bajar del piso de arriba. Frotándose la barbilla, Uesugi se encontró de repente lamentando que, de alguna manera inexplicable, había terminado viviendo como el villano final de un juego. En ese momento, Yaashi y Murakuzen llegó al mostrador con una suave sonrisa en el rostro. Ha pasado mucho tiempo, querido cliente. Kaneki-kun ha sido de gran ayuda para la tienda últimamente. Ya que eres su amigo, disfruta de una taza del café que ha preparado. Uesugi observó la expresión amable de Yaashi y Murakuzen y le devolvió la sonrisa. Ah, sí. Bueno, entonces, gracias por la hospitalidad. Kaneki debería saber qué tipo de café me gusta, ¿verdad? Kaneki asintió y, tras un momento de reflexión, respondió. A Uesugi-san le gustan los lattes. Siempre pides eso. Uesugi asintió con satisfacción. No está mal, chico. Ya que te acordaste, te perdonaré esta vez. Entonces, con curiosidad, cogió el sándwich y le dio un mordisco. No estuvo mal, pero tampoco fue nada del otro mundo. No era ningún paleto que nunca antes hubiera probado comida decente,
de ninguna manera iba a empezar a cantar alabanzas como he aquí al sabio del sándwich. Tiene buen sabor. La mayonesa tiene un sabor diferente al habitual, bastante peculiar. Parece que el gerente tiene su propia filosofía culinaria. Ofreció una evaluación sencilla. Yashi Murakuzen asintió levemente, sonriendo. Gracias por el cumplido. La esencia de un sándwich está en la salsa, y yo le he añadido mi propio toque. Me alegra que sea de tu agrado. Uesugi Ryu terminó el sándwich de un bocado, suspirando levemente mientras decía. Llámame simplemente Uesugi, como hace Kaneki. Que me traten tan bien me hace sentir un poco incómodo. Mientras seguían charlando, Fueguchi Ryouko ya se había levantado y caminaba hacia la puerta, preparándose para marcharse. La nariz de un ghoul era como la de un perro, pero los ojos de una paloma tampoco eran apagados. Siendo la esposa del doctor Fueguchi, Ryouko sí guardaba cierto parecido con él. Uesugi Ryu la miró mientras se alejaba y comentó con indiferencia. El gerente es una persona muy amable. Por lo que veo, la tienda no necesita tantos empleados, ¿verdad? Cada vez que vengo, veo caras diferentes. Yashi Murakuzen asintió levemente y explicó. Touka-chan y Kaneki-kun aún son estudiantes. Solo vienen a ayudar cuando tienen tiempo libre. Así que sí, puede que el personal parezca rotar mucho. Veo. Uesugi Ryu aceptó el café que Kaneki le ofreció y, con un toque de nostalgia, dijo. Estudiantes, Supongo que técnicamente yo también sigo siendo estudiante universitario. Si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez habría terminado trabajando a tiempo parcial en Anteiku. 1. Yashi Murakuzen aún lucía su sonrisa amable de siempre mientras respondía. Siempre eres bienvenido. Me gusta tener gente joven y animada a mi alrededor. Jaja, solo estoy bromeando. Uesugi Ryu agitó rápidamente la mano. Yashi Murakuzen no dijo nada más, simplemente echó un vistazo fugaz al maletín que estaba junto a Uesugi Ryu. Kaneki colocó el café con leche ya preparado frente a él. Que lo disfrutes. Uesugi Ryu dio un pequeño sorbo. No era un catador de café profesional, pero tenía un paladar decente. Este café con leche era, sin duda, diferente del que había tomado antes. Al ver que Kaneki lo observaba con expectación, cooperó y le dedicó unas palabras de elogio. Delicioso. Has mejorado mucho desde la última vez, Kaneki. Kaneki sonrió tímidamente. No, me alegro de que te guste. Entonces, Uesugi Ryu cambió repentinamente de tema. ¿Sabe Haid que trabajas aquí? Kaneki se rascó la barbilla pensativo, pero finalmente decidió no traicionar a su mejor amigo. Uesugi Ryu no lo evitar soltar una risita. Las habilidades de Kaneki para mentir sin duda habían mejorado, pero ese hábito de rascarse la barbilla al mentir lo delataba por completo. Ah. Entonces parece que ese tipo ya lo sabía. Ustedes dos bastardos. Kaneki se rascó la cabeza con impotencia, preguntándose dónde se había equivocado. Creía que su actuación había sido impecable. Tras charlar un poco más, Uesugi Ryu cogió el último trozo de su sándwich y le dio un mordisco mientras hablaba con la boca llena. Me voy ahora. Kaneki asintió y le recordó. Ser una paloma es un trabajo peligroso. Cuídate, Uesugi-san. Jaja, no te preocupes. En el distrito 20, soy el investigador más fuerte. Al darse la vuelta, esbozó una sonrisa confiada antes de cerrar suavemente la puerta tras de sí. Kaneki dejó escapar un suspiro de alivio, con una expresión finalmente relajada, como si nada hubiera sucedido. Irimi Keiya, que observaba desde detrás del mostrador mientras limpiaba un vaso, comentó con calma. Ese tipo apesta a sangre. Y es sangre fresca. Últimamente ha matado al menos a 50 ghouls. No estaba presumiendo, es fuerte. Su percepción sensorial era aguda. De entre todas las palomas con las que se había topado, la sed de sangre que emanaba de Uesugi Ryu era la más intensa de todas. Kaneki pareció sorprendido, no había percibido nada parecido. ¿En serio? Pero Uesugi-san todavía es un investigador novato. Yashi Murakuzen frunció ligeramente el ceño y dejó escapar un suave suspiro,
luego se giró y comenzó a pulir una taza particularmente ornamentada. Capítulo 34, Chapter 34, First Class. En el vasto salón, el suelo estaba pavimentado con exquisitas baldosas de mármol entrelazadas en blanco y negro. Estas baldosas se extendían como un tablero de ajedrez enorme y misterioso, emanando una tenue frialdad que helaba hasta los huesos. En ese momento, el anciano de cabello blanco sentado en el asiento más alto estaba absorto en sus pensamientos. No muy lejos, Wasuo Yoshitoki permanecía respetuosamente en silencio, aunque no podía ocultar la tensión que emanaba de la atmósfera opresiva que impregnaba la habitación. Tras un momento de vacilación, Wasuo Yoshitoki habló lentamente. Ahora es cuando más necesitamos personal. Los movimientos de Aogiri Tree se vuelven cada día más audaces. Creo que podemos pasar por alto su falta de antigüedad y ascender a Uesu Jiryu a investigador de primera clase. Hizo una breve pausa antes de añadir. Además, personalmente creo que Uesu Jiryu está excepcionalmente comprometido con su ascenso. Incluso durante su permiso personal, se desvió de su camino para ir a otro distrito y eliminar una organización de ghouls. Interpreto eso como una señal de su ambición. La necesidad por sí sola no era razón suficiente para ascender a alguien dentro de la Comisión de Lucha contra los Ghouls, CCG. Al fin y al cabo, como investigadores, estaban obligados a seguir órdenes independientemente de su cargo. Incluso sin un ascenso, Uesu Jiryu aún tendría que cumplir con sus deberes. Durante todo el discurso de Wasuo Yoshitoki, Wasuo Tsuneyoshi, con los brazos cruzados sobre el pecho, no le dedicó ni una sola mirada. Aunque siempre parecía rígido y severo, Wasuo Tsuneyoshi distaba mucho de ser un aguafiestas. De hecho, fue gracias a su recomendación personal que Suzuya Juuzou se convirtió en investigador. Tras un breve silencio, finalmente respondió con un tono tranquilo y mesurado. En efecto. Para eliminar con éxito a un ghoul de rango SS y desmantelar una organización de ghouls de rango S, estos méritos por sí solos son suficientes para justificar su ascenso. Dicho esto, Wasuo Tsuneyoshi asintió levemente en señal de reconocimiento antes de cerrar lentamente sus profundos ojos. Wasuo Yoshitoki, al ver esto, lo comprendió de inmediato. Hizo una leve reverencia y luego se dio la vuelta en silencio para marcharse. A pesar de ser padre e hijo, ambos parecían notablemente distantes. En ese momento, se asemejaban más a un gobernante y su sirviente que a una familia. A medida que la figura de Wasuo Yoshitoki se alejaba en la distancia, la sala volvió a quedar en silencio, aunque la presión invisible seguía flotando en el aire. Mientras tanto, con pasos firmes, Uesu Jiryu volvió a atravesar la imponente y solemne entrada del edificio de investigación de la CCG. La luz del sol caía sobre su figura, delineando una silueta alta y refinada. De pie a su lado, Suzuya Juuzou levantó una mano para protegerse los ojos del sol cegador mientras contemplaba con curiosidad el imponente edificio. ¡Guau! Este lugar es enorme. No puedo esperar a ver cuándo estará lista mi nueva quincua, esto es tan emocionante. Él gorjeó, con una voz nítida y alegre. Uesu Jiryu mantuvo ambas manos tranquilamente en sus bolsillos y respondió en un tono calmado. Entonces, Juuzou, ¿qué tipo de quincua quieres que te fabriquen? Después de todo, técnicamente le había arrebatado a Juuzou el arma que habría tenido en la línea temporal original, y Uesu Jiryu tenía curiosidad por saber si la icónica guadaña volvería a aparecer. El Kakuhou de Ukami, el ghoul al que Juuzou ayudó a matar recientemente, era de tipo Koukaku, al igual que Yamori. El Kagune de Yamori era afilado y puntiagudo, mientras que el Koukaku de Ukami era más pesado y grueso. Cada tipo de Kagune podía producir diferentes tipos de quinquas dependiendo de las características del Kakuhou y de sutiles diferencias biológicas. Como resultado, se podía elaborar una amplia variedad de quinquas personalizados y distintivos. Anteriormente, el Kagune de Yamori había sido forjado hasta convertirse en una guadaña afiladísima bajo la supervisión de Suzuya Juuzou. Ante la pregunta de Uesu Jiryu, Juuzou negó levemente con la cabeza, aún no había decidido qué aspecto quería que tuviera el arma. Normalmente, habría sido Shinohara Yukinori quien acompañara a Juuzou hasta aquí para fabricar una nueva quincua. Pero como Uesu Jiryu tenía que recoger su propio pedido ese día,
se ofreció voluntario para ayudar en lugar de Yukinori. Mientras caminaban hacia el laboratorio, el suave tintineo de la notificación mecánica resonaba en su mente. Enhorabuena, anfitrión, por tu ascenso a investigador de primera clase. Recompensa obtenida, 3 puntos de atributo, 2 sorteos de lotería. Los labios de Uesu Hiryu se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. El sistema era más rápido que los procedimientos oficiales de la CCG. Aún así, le sorprendió un poco que su ascenso fuera tan sencillo, había ocurrido mucho más rápido de lo que esperaba. Amaan Koutarou, el mejor graduado de la academia, tardó casi 5 años en pasar de segunda a primera clase. Uesu Hiryu lo había logrado en tan solo 4 meses desde que se unió a la CCG. Siguiéndole de cerca como un gato ágil, Huzou escudriñó con curiosidad los alrededores. Al notar un sutil cambio en la expresión de Uesu Hiryu, lo miró y preguntó. Ya casi lo logramos, ¿eh? Una nueva Quincua, qué emocionante. Uesu Hiryu suspiró, con la voz teñida de expectación. Llegaron a la puerta del laboratorio, donde Uesu Hiryu la abrió y condujo a Suzuya adentro. En su interior, el laboratorio era espacioso y estaba bien iluminado, equipado con instrumentos y maquinaria de última generación. Sorprendentemente, el Dr. Chigyou, jefe de la división de investigación, no estaba presente. Solo Inu Tomoya y algunos investigadores habituales estaban ocupados trabajando. Al oír que se abría la puerta, Inu levantó la vista y, al ver a Uesu Hiryu, su rostro se iluminó. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ryu? ¿Todo bien? Uesu Hiryu sonrió y asintió levemente a modo de saludo. No está mal. Esta es la investigadora Suzuya. Se hizo a un lado para presentar al joven de cabello plateado que estaba a su lado. El interés de Inu Tomoya se despertó. Observó a Suzuya con curiosidad y luego le extendió la mano. ¡Guau! Esos tatuajes son increíbles. Huzou lo corrigió alegremente con una sonrisa. No son tatuajes, son bordados corporales. Extendió su mano derecha para un ligero apretón de manos. Uesu Hiryu no perdió el tiempo con formalidades, estaba ansioso por llegar a casa y distribuir sus nuevos puntos. Tras recibir su nuevo Quincua de manos de Inu, el Dr. Chigyou también regresó. Huzou mantuvo entonces una breve conversación con el médico, expresando sus preferencias y peticiones. Finalmente, se decantó una vez más por el diseño de la guadaña. Una vez concluidos sus asuntos, los dos no se demoraron. Uesu Hiryu, que ahora portaba 2 estuches para Quincuas recién entregados, emprendió el camino de regreso a casa. Capítulo 35, Chapter 35, Dragon Blood Elixir. El atractivo de un sorteo de lotería era una tentación a la que nadie podía resistirse, incluso aquellos tristemente célebres por estar amañados en ciertos juegos gacha. Sabías que no ibas a conseguir nada que valiera la pena, pero simplemente no podías resistir la atracción magnética de esa rueda giratoria. Pero al igual que el sol no se ir por el oeste, el resultado final solía ser el mismo. Enhorabuena, acabas de desperdiciar 2 preciosos minutos más de tu vida, que ya de por sí carece de sentido. Uesu Hiryu sabía que no tenía mucha suerte. Si la realidad lo hubiera permitido, habría preferido ahorrar para un tiro de 10. Tras respirar hondo, con el rostro teñido de una emoción desbordante que apenas podía contener, Uesu Hiryu pulsó con fuerza el botón de la lotería del sistema. Claro, una orden mental habría bastado, pero tocarlo en persona le dio a todo un mayor sentido de ceremonia. Felicidades, el anfitrión ha obtenido la habilidad de rango D, Sunshin no Jutsu, paso instantáneo. 1. Enhorabuena. El anfitrión ha obtenido un objeto de rango C, elixir de sangre de dragón. Obtenido el objeto de rango D, diosa de la suerte. Recompensas obtenidas. Habilidad de rango D, Sunshin no Jutsu, paso instantáneo. Efecto, consume entre 25 y 40 puntos de maná. Se desplaza instantáneamente hacia adelante entre 10 y 25 metros. El efecto real varía según la habilidad del usuario. Objeto de rango C, elixir de sangre de dragón. Tipo, poción de mejora permanente. Efecto 1, tras su uso, más 3 constitución, más 1 fuerza, más 2 inteligencia,
se aplica completamente en 15 horas. Efecto 2, más 70 HP, más 20 MP. Descripción, una poción elaborada a partir de sangre de dragón diluida. Abraza la gloriosa evolución. Objeto de rango D, diosa de la suerte. Completa el resto tú mismo. 2. Tipo, consumable de un solo uso. Efecto, más 4 de suerte, duración, 5 minutos. Descripción, solo los verdaderos guerreros pueden descubrir la forma correcta de usarlo. Quizás, es un accesorio. Tal vez usarlo en tu cabeza hará algo especial. Uesugi no pudo evitar sonreír al ver las dos primeras recompensas, tanto la habilidad como la poción eran excelentes. Como era de esperar, 2 empates consecutivos son el camino del rey. Murmuró para sí mismo, satisfecho, antes de pasar finalmente al último punto. Sus labios se crisparon y su expresión se ensombreció. Siendo alguien tan serio y correcto, incluso él empezaba a sentirse corrompido por el sistema. Juró que, aunque fuera la persona más desafortunada del mundo, jamás usaría esa cosa en serio. Rápidamente la apartó de su mente. En lugar de asimilar inmediatamente la habilidad Sunshin no Jutsu, Uesugi sacó el elixir de sangre de dragón de su inventario del sistema. En un instante, un delgado frasco de vidrio que brillaba con un tenue resplandor dorado se materializó en su mano. A través de las paredes transparentes, un líquido brillante de color ámbar se movía suavemente, irradiando un atractivo brillo dorado. Una sutil e inexplicable atracción emanaba del frasco, obligándolo a tragar por reflejo. Sin dudarlo, abrió la botella, la levantó bien alto y se la bebió de un trago. ¿A qué sabía? Estaba, delicioso, pero indescriptible, era simplemente algo de otro mundo. En medio minuto, una oleada de calor surgió de sus entrañas y se extendió por todas sus extremidades. Uesugi exhaló suavemente, un leve murmullo escapó de sus labios. Sus pupilas, originalmente marrones, destellaron brevemente con una luz dorada. Por un brevísimo instante, sus ojos se asemejaron a las pupilas verticales de un dragón, antes de volver rápidamente a la normalidad. Al desplomarse en el sofá, una sensación de relajación total lo invadió. Cada dolor, cada pizca de cansancio, se desvaneció en esa cálida sensación dorada. En ese estado, Uesugi no tenía ningún deseo de moverse. En cuestión de segundos, cayó en un sueño profundo y sin sueños. BZZZT. BZZZT. Su teléfono vibraba sin parar sobre la mesa cercana, pero Uesugi, que dormía profundamente, ni siquiera se inmutó. Cuando despertó, ya era la noche siguiente. Estirándose perezosamente, Uesugi bostezó. No he dormido tan bien en muchísimo tiempo. Aunque los efectos del elixir tardaban en activarse por completo, la sensación era muchísimo mejor que la de simplemente distribuir algunos puntos de estadísticas a través del sistema. Relajado y rejuvenecido, murmuró. Sistema, asigna +1 a fuerza y +2 a agilidad. Posteriormente, comenzó a recibir la transferencia de conocimientos para Sunshin no Jutsu. Ahora, completamente actualizada, la pantalla de estado de Uesugi había adoptado una forma totalmente nueva. Nombre, Anillo Uesugi. Raza, humana. Fuerza de combate, SS, basado únicamente en 4 atributos básicos, habilidades con armas excluidas. Fuerza, 13, SI. Agilidad, 16, SSI. Constitución, 13, A, +1 por equipamiento. Inteligencia, 10, A más, cada punto igual a 10 de maná. Maná, 289. HP, 200. Talento, devorar almas, devorar el alma de un enemigo derrotado aumenta permanentemente el maná. Habilidades. Rango D, Clon Fantasma. Rango D, Sunshin no Jutsu. Rango C, Frenesí Sangriento. Energía, 70/100. Empates restantes, 0. Elementos. El tesoro del farmacéutico. Rango B5, Víbora. Rango A5, Sakikage. Poción calmante. Diosa de la suerte. En ese instante,
Uesugi-Ryu pudo sentir los inmensos cambios que recorrían su cuerpo. En comparación con antes, sus atributos físicos se habían duplicado fácilmente. Como era de esperar, los premios de la lotería son para reyes. Un aumento de 6 puntos en los atributos de una sola vez. Suspiró, genuinamente impresionado esta vez. Le había costado todo su ascenso desde investigador de reserva hasta primera clase conseguir tan solo 7 puntos de estadísticas. Este sorteo por sí solo le había reportado casi la misma cantidad. Tras lanzar una mirada de reojo hacia las ridículas bragas de encaje que había dibujado antes, apartó la mirada en silencio. No quedan billetes de lotería, así que no tiene sentido pensar en ello ahora. Ese poder puro y furioso que residía en su interior estaba a punto de desbordarse. Tras reflexionar un momento, Uesugi-Ryu decidió poner a prueba su propia capacidad defensiva. Entró en la cocina con paso firme, con la mirada fija en el cuchillo de fruta que había en el cajón. Sin dudarlo, la sacó y, con expresión impasible, se la cortó en el antebrazo derecho. La sensación era extrañamente familiar, casi rutinaria. La hoja se deslizó sobre su piel como un cuchillo sin filo cortando cuero curado, solo se formó una tenue línea roja en su antebrazo liso, nada más. TCH. Todavía no es suficiente. Dejó el cuchillo sobre la mesa, ligeramente decepcionado. Tal y como había previsto, su resistencia aún no llegaba a ser verdaderamente impenetrable. Se limpió la sangre con un pañuelo de papel y le restó importancia. Con su constitución actual, este pequeño rasguño probablemente sanaría en cuestión de horas. La piel de un ghoul se reforzaba tanto con altas estadísticas físicas como con células RC. Sin embargo, en el material original, Kaneki perdió su capacidad regenerativa y defensiva tras ser inyectado con un supresor de RC. Eso es lo que hacía que los cuerpos de los ghouls fueran tan monstruosos, su increíble defensa y capacidad de curación provenían de una biología basada en RC. Si bien el físico de Uesugi-Ryu era sin duda excepcional para un humano, obviamente no estaba a la altura del de un ghoul completo. Sin embargo, cuando necesitó el 30% de su fuerza solo para hacerse un pequeño corte, quedó claro. La gente normal ya no podía hacerle daño en absoluto. ¿Por qué era tan bueno cortándose a sí mismo?, te preguntarás. Debido a que su sangre ejercía una fuerte atracción sobre los ghouls, en el pasado, a menudo terminaba cortándose para atraerlos. Él ya estaba acostumbrado al movimiento. Justo cuando estaba a punto de salir a probar el Sunshin no Jutsu, una serie de golpes urgentes resonaron repentinamente en la puerta. Capítulo 36, Chapter 36, An Unexpected Visitor. Uesugi-Ryu miró hacia la puerta con un rastro de confusión, alzando la voz mientras gritaba, «Ya voy». Tomó el teléfono que estaba sobre la mesa con indiferencia y se dirigió a grandes zancadas hacia la entrada. Los golpes cesaron en cuanto se oyó su voz. La puerta se abrió, revelando nada menos que a Meido Ukureo y a Maan Koutarou. Al ver que Uesugi-Ryu finalmente había aparecido, Maan se relajó visiblemente y la tensión en su cuerpo disminuyó ligeramente. Miró a Uesugi-Ryu con un dejo de preocupación y le preguntó, «Ryu, ¿estás bien? Te llamé muchas veces, pero no contestaste». Mientras hablaba, hizo un gesto hacia el teléfono que Uesugi-Ryu tenía en la mano. Uesugi-Ryu bajó la mirada hacia la pantalla, una columna entera de llamadas perdidas lo miraba fijamente. Incluso él se sorprendió por la enorme cantidad. Rascándose la cabeza con torpeza, esbozó una sonrisa avergonzada. «Ah, lo siento mucho. Me quedé dormida hoy y ni siquiera me di cuenta de que sonaba el teléfono. Pasa, siéntate». Dicho esto, se hizo a un lado e hizo un gesto para que Meido Ukureo y Maan entraran. Maan le dirigió una mirada de impotencia. En su vida anterior, Uesugi-Ryu había desarrollado la costumbre de tener el teléfono siempre a mano. Normalmente, su línea siempre estaba abierta. En un principio, Maan solo quería llamar a Uesugi-Ryu para darle la buena noticia de su ascenso. Pero cuando sus llamadas quedaron sin respuesta una y otra vez, empezó a sospechar que Ryu se había marchado solo en alguna misión temeraria. Después de todo, con el ascenso de Uesugi-Ryu a investigador de primera clase, era necesario celebrar una ceremonia formal de ascenso.
La batalla contra el árbol Aogiri se avecinaba, no había tiempo para demoras. Tras no poder contactar con él durante 2 días consecutivos, Amaan finalmente decidió pasarse en persona para asegurarse de que Uesugi-Ryu estuviera a salvo. Uesugi-Ryu les dio la bienvenida a la sala de estar y rápidamente retiró los montones de ropa y envoltorios de comida del sofá. Como soltero y viviendo solo, no limpiaba a menudo y, por supuesto, nadie lo visitaba. Normalmente, contrataba un servicio de limpieza de vez en cuando para que ordenara un poco. Meido Ukureo echó un vistazo al desorden, con expresión tranquila mientras comentaba. Tu casa tiene un aire muy vivido, Ryu. Uesugi-Ryu soltó una risita seca. Meido lo había expresado con mucha diplomacia. Si bien su apartamento no estaba lo suficientemente desordenado como para que las ratas necesitaran un GPS, no andaba muy lejos de estarlo. Ryu, enhorabuena. Ahora somos iguales en rango, dijo Meido con expresión de satisfacción. Uesugi-Ryu ya conocía la noticia, así que no se molestó en fingir sorpresa, siempre había carecido de ese tipo de dotes de actuación, respondió humildemente, si no me hubiera recomendado, Mado-san, probablemente todavía estaría en la universidad. No es que haya nada de malo en seguir estudiando, añadió. Pero para mí, convertirme en investigador me abrió un camino más amplio. El rango es solo una herramienta, todos servimos al objetivo de erradicar a los ghouls. Meido Ukureo miró a Uesugi-Ryu con una expresión divertida, luego se volvió hacia Amaan con seriedad y dijo, Amaan, las palabras de Ryu demuestran verdadera profundidad. Así es como debe hablar un buen investigador. En ese momento, Uesugi-Ryu estuvo a punto de estallar en carcajadas, apenas logrando contener la risa. Los dos intercambiaron miradas y luego ambos rieron entre dientes. El ambiente en la sala de estar se relajó considerablemente. Amaan se masajeó la sien con leve exasperación. Optando por no participar en sus payasadas, simplemente bebió un sorbo de agua en silencio. Para ser honesto, dijo Amaan después de un momento, no esperaba que Ryu ascendiera a primera clase tan rápido. Meido asintió. Los altos mandos rara vez se mueven tan rápido. Recordando algo de repente, Amaan preguntó. Ryu, tienes mucha relación con las hermanas Yasuisa. No las vi en la academia las últimas veces que fui a clase. No era obligatorio que los investigadores en servicio activo impartieran clases en la academia, pero muchos optaron por hacerlo. Amaan, como graduado sobresaliente, a menudo se ofrecía como voluntario para ello. Uesugi-Ryu también había sido invitado, pero declinó de inmediato, no creía tener mucho que enseñar, si es que tenía algo que valga la pena enseñar. Sus habilidades se basaban en estadísticas puras, atraer ghouls y proyectar hechizos. Métodos poco fáciles de replicar. Al oír la pregunta, Uesugi-Ryu negó con la cabeza. No especialmente. Supongo que surgió algo en casa. En realidad, él sabía exactamente lo que había sucedido. Pero en aquel entonces, carecía del poder o del motivo para intervenir. Kanou Akihiro contó con el respaldo de Furuta Nimura. Habría estado fuertemente protegido por 2 compañeros de clase a los que apenas conocía, Uesugi-Ryu no iba a arriesgar su vida de esa manera. Aunque matara a Kanou, las hermanas Yasuisa podrían acabar odiándolo por ello. Como no podía evitar la tragedia, simplemente optó por no involucrarse. No tenía sentido buscarse problemas innecesarios. Amaan parecía ligeramente decepcionado. Ya veo. Entendido. La expresión de Meido Ukureo cambió ligeramente. Su afilada nariz se contrajo sutilmente. En el segundo siguiente, sus agudos sentidos captaron el más mínimo rastro de sangre en el aire. Miró a Uesugi-Ryu, con un destello de preocupación en sus ojos. Ryu, estás herido. Creo que huelo a sangre. Uesugi-Ryu parpadeó sorprendido y luego sonrió. Jaja, no es nada grave. Solo un rasguño, me corté el brazo antes sin querer. Probablemente porque me quedé dormido y todavía estoy aturdido. Mientras hablaba, extendió el brazo derecho, dejando al descubierto la herida superficial. Ya se había formado una fina costra. Le impresionó en silencio que Meido tuviera un olfato más agudo de lo que esperaba.
No era la herida la que desprendía olor, sino probablemente los pañuelos ensangrentados que había en la basura de la cocina. Meidou miró fijamente a Ryu y luego dijo con calma: parece que nuestra colaboración ha llegado a su fin. La sede central te asignará pronto un nuevo compañero. Sigue así. Uesugi Ryu asintió en señal de comprensión y luego dijo en tono juguetón: mi próximo compañero no será Akira-san, ¿verdad? Tengo un presentimiento extraño. En realidad hay bastantes posibilidades de que eso ocurra, respondió Meidou con un suspiro cansado, pasándose una mano por su despeinado cabello blanco. Capítulo 37, Chapter 37, Pramousian. En el espacioso vestíbulo, las baldosas de mármol blanco y negro del suelo se extendían como un enorme y complejo tablero de ajedrez, desprendiendo un aura fría y solemne. Al frente, alto y erguido, se encontraba Wasuo Yoshitoki, cuya voz resonaba fuerte y clara por todo el salón. Uesugi Ryu, investigador de segunda clase. Por la presente, queda oficialmente nombrado investigador de primera clase. Vestido con un uniforme ceremonial formal, Uesugi Ryu permaneció impasible, con pasos firmes y serenos mientras avanzaba. Extendió la mano y tomó el certificado de nombramiento, diciendo con calma: gracias. Sin embargo, los numerosos investigadores reunidos bajo el escenario estaban mucho menos serenos que él. Murmullos llenaban el aire mientras susurros y exclamaciones de asombro resonaban uno tras otro. Después de todo, un salto como el de ascender 2 rangos completos de una sola vez solo había ocurrido una vez en toda la historia de la Comisión de Lucha contra los Ghouls, CCG. Y la persona que había logrado esa hazaña era ahora aclamada como el investigador más fuerte en la historia de la CCG. Anteriormente, todos daban por sentado que el ascenso de Uesugi Ryu a primera clase por sus logros sobresalientes ya se consideraría una excepción extraordinaria. Después de todo, en comparación con otros investigadores veteranos, su experiencia era demasiado superficial. Pero nadie esperaba que Wasuo Tsuneyoshi autorizara personalmente un ascenso directo a investigador de primera clase. Era de sobra conocido que entre los investigadores de menor rango y los de primera clase existía una enorme brecha, como un abismo que innumerables personas intentaron cruzar sin éxito. Muchos dedicaron toda su vida a la búsqueda de ese rango sin llegar a alcanzarlo jamás. Aunque Uesugi Ryu no fue el único ascendido ese día, otros investigadores destacados de diversas ramas también recibieron reconocimiento. En ese preciso instante, todas las miradas estaban centradas únicamente en él, como si no existiera nadie más. Sin inmutarse por los murmullos que se oían abajo, Wasuo Yoshitoki continuó distribuyendo los certificados de nombramiento a los demás investigadores. Tras entregar el último, ajustó el micrófono que tenía delante y volvió a hablar. El árbol Aogiri crece sin control. Como la defensa más fuerte que tiene la humanidad contra los ghouls, la CCG no debe tolerar las provocaciones de estas alimañas. Tras la investigación, se ha confirmado que Jason, el ghoul de rango SS, es un miembro del árbol Aogiri. Esto marca nuestro primer gran golpe para exterminar a la organización. Por este motivo, Uesugi Ryu recibe un ascenso especial a investigador de primera clase. Cualquier persona que realice contribuciones excepcionales durante la campaña contra el árbol Aogiri recibirá también ascensos especiales. El nepotismo y los ascensos por antigüedad existían en todas las instituciones. Wasuo Tsuneyoshi, como presidente general, naturalmente no se preocupaba por esas prácticas. Pero como director, Wasuo Yoshitoki no podía ignorar las quejas que venían de abajo. Su declaración tuvo el efecto deseado, ya que a muchos de los investigadores se les iluminaron los ojos y todo el recinto volvió a quedar en silencio rápidamente. Tras la ceremonia, Wasuo Yoshitoki abandonó el salón inmediatamente. Mientras tanto, Uesugi Ryu fue rodeado por sus compañeros investigadores que acudieron a felicitarlo. Aunque no disfrutaba especialmente de este tipo de formalidades, puesto que otros habían venido a felicitarlo, no podía simplemente poner cara de disgusto. Al cabo de un rato, su sonrisa se sentía tan forzada que pensó que los músculos de su cara estaban a punto de acalambrarse. Meidou Kureo no apareció, no le gustaban esos eventos. Además, solía faltar a reuniones innecesarias, prefiriendo dedicar su tiempo a exterminar ghouls en lugar de perderlo en ceremonias.
En ese preciso instante, una figura imponente se acercó lentamente. Era Tanakamaru Mougan. Al acercarse, el llamativo estilo de su bigote encerado, con forma de manillar, llamó inmediatamente la atención. Impresionante, Uesugi. La voz atronadora de Tanakamaru resonó por todo el salón, como si temiera que alguien no la escuchara. Sobresaltado por el apodo, Uesugi Ryu parpadeó y luego respondió rápidamente. Investigador de clase especial Tanakamaru, gracias por sus elogios. Mientras hablaba, Uesugi Ryu observaba atentamente al enorme hombre que tenía delante. Aunque Ryu medía unos impresionantes 182 centímetros, se sentía diminuto en presencia de Tanakamaru, ni siquiera le llegaba a los hombros. Visualmente, Tanakamaru parecía al menos una cabeza más alto. Junto a él se encontraba Aura Kiyoko, una mujer elegante y serena. Su larga melena azul oscuro y su traje negro impecablemente confeccionado realzaban su belleza grácil y madura. Investigador de primera clase Uesugi, enhorabuena, dijo con calma. Ah, gracias, investigadora de clase especial Kiyoko, respondió Uesugi Ryu asintiendo. No esperaba que ustedes dos también vinieran. Shinohara Yukinori, que se encontraba cerca, pareció ligeramente sorprendido al comentar. No pensé que ustedes dos vendrían. Detrás de él, Suzuya Juuzou se metió un trozo de pastel en la boca y lo masticó rápidamente. Luego, al ver a Uesugi Ryu, lo saludó con entusiasmo. No estábamos lejos, así que pensamos en pasar a ver al nuevo segador de almas de la CCG. La voz de Tanakamaru se prolongó de forma teatral, burlona. Lady Kiyoko piensa lo mismo, ¿verdad? Aura Kiyoko sonrió y asintió, con un tono nostálgico. Los compañeros de Meidou siempre traen sorpresas tan agradables, ¿verdad? Shinohara de clase especial. Resultó que Meidou Kasuka, la difunta esposa de Meidou Kureo, había sido compañera de clase de Aura Kiyoko. Ambas estuvieron en su momento entre las investigadoras más poderosas de la CCG y compartían un vínculo como el de hermanas. Tras la trágica muerte de Kasuka, Kiyoko cuidó a menudo de Meidou Akira, ofreciéndole atención y orientación. Podía ser directo en ciertos asuntos, así que Kiyoko tomaba las riendas cuando era necesario. Al ver al trío charlando animadamente, Uesugi Ryu decidió acercarse a Suzuya Juuzou. Juuzou cogió otro trozo de pastel de la mesa y se lo entregó a Uesugi Ryu. Está riquísimo, Ryu, tienes que probarlo, dijo con un guiño juguetón. Uesugi Ryu lo miró con impotencia. Justo cuando cogió un tenedor para probar el pastel, una voz nítida resonó. Felicitaciones al investigador de primera clase Uesugi. A partir de hoy, seré tu nuevo compañero, el investigador de segunda clase Meidou Akira. Por favor, cuida de mí. Meidou Akira ofreció una sonrisa cortés y una leve reverencia en señal de respeto. Parece que mi presentimiento era correcto después de todo. Aunque no diría que estoy capacitado para instruir a nadie. Mi estilo es el mismo que el de Mado-san, probablemente ya lo conozcas. Uesugi Ryu cogió el tenedor y le dio un mordisco al pastel. Tuvo que admitir que estaba delicioso. ¿Una corazonada?, preguntó Akira con interés, frunciendo ligeramente el ceño. Pero Uesugi Ryu no dio ninguna explicación. En cambio, levantó una copa de vino y dio un sorbo de vino tinto. Hola, Mado-san. Soy Suzuya Juuzou, dijo Juuzou alegremente, saludando con la mano. Hola, respondió Akira secamente, aunque su mirada se detuvo en Uesugi Ryu. Capítulo 38, Chapter 38, Little Blandy. Oficina de la sucursal del CCG del Distrito 20, 4 y 54. Dentro de la sucursal, el personal se movía de un lado a otro, ocupado con el trabajo acumulado. Verificar la identidad de los necrófagos eliminados, introducir los datos relacionados, clasificar los informes de inteligencia y gestionar una gran cantidad de tareas administrativas tediosas pero necesarias. En contraste con la actividad frenética que lo rodeaba, Uesugi Ryu entró tranquilamente en el edificio, bebiendo con calma un zumo de frutas a medio terminar. Últimamente, no había pasado gran cosa en la sucursal, o al menos, nada que lo involucrara. El Distrito 20 ya había sido rastreado varias veces por Uesugi Ryu y Meidou Kureo,
y los ghouls locales habían aprendido la lección. En lugar de arriesgarse a ser abatidos, preferían carroñear cadáveres o trasladarse a otros barrios para cazar. Pero volver a alimentar a la gente en el Distrito 20. Ni hablar. Nadie quería caer en otra trampa con cebo. 1. Meido Ukureo estaba sentado en su escritorio, con la mirada fija en la pantalla del ordenador mientras analizaba datos. De hecho, podría decirse que nunca terminaba de trabajar, o estaba allí o estaba fuera realizando investigaciones sobre el terreno. Cuando Uesugi Ryu entró en la zona de oficinas, muchos investigadores lo saludaron. Él respondió con un saludo informal mientras se acercaba al anciano que aún trabajaba. Mado-san, buenos días. Sin apartar la vista de la pantalla, Meido Ukureo murmuró una breve respuesta. Uesugi Ryu echó un vistazo y se dio cuenta de que estaba revisando datos relacionados con las zonas más remotas del Distrito 20. Justo cuando iba a preguntar algo más, vio a Meido Akira acercándose con pasos elegantes. En sus delgados dedos sostenía 2 documentos. Al acercarse, ladeó ligeramente la cabeza y le dirigió a Uesugi Ryu una mirada fugaz. Investigador de primera clase Uesugi, llega tarde, dijo con frialdad. Ante su reprimenda, Uesugi Ryu respondió con un tono recto y serio. Los investigadores no tienen un horario de oficina fijo. Mi trabajo es sencillo, encontrar monstruos y eliminarlos. No es que estuviera intentando discutir con Akira, pero tenía la sensación de que si cedía en ese momento, ella lo pisotearía durante el resto de su colaboración. Meido Akira bajó ligeramente la cabeza y miró el elegante y femenino reloj que llevaba en la muñeca. Habló con voz pausada y firme. Entonces, puedo preguntar qué ha estado haciendo exactamente durante las últimas 2 horas, 54 minutos y 38 segundos de retraso. Akira, interrumpió Meido Ukureo, levantando una mano para indicarle que le entregara los documentos. Se frotó la sien con expresión cansada y le dedicó a Uesugi Ryu una sonrisa forzada. Al ver esto, Uesugi Ryu no insistió más en el tema, a decir verdad, puede que no gane esta ronda de todos modos. Meido Akira era una especie de retórico diabólico, un maestro de la lógica que ahorra tiempo que podía convertir una mentira en verdad sin pestañear. Encogiéndose de hombros, Uesugi Ryu regresó a su escritorio y dio un largo sorbo a su jugo. Tras apenas 0,01 segundos de deliberación, decidió que también debía invitar a cierta rubia a una fruta exquisita. En otra parte de la oficina, Takizawa Seidou, que había estado observando disimuladamente la interacción anterior, no pudo ocultar su alegría al ver que Akira era regañada levemente por su padre. Incluso murmuró entre dientes. J.E., Meido Akira, no esperaba que te regañaran a ti también. Pero justo cuando se regodeaba en la desgracia ajena, una mano grande y cálida se posó de repente con fuerza sobre su hombro. Takizawa se quedó paralizado y un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces se oyó una voz tranquila y suave desde atrás. Takizawa-kun, si sigues mirando así, puede que tu día también se acabe. Takizawa se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Oji-san. ¿Cuándo llegaste? Este último sonrió sutilmente. He estado aquí todo el tiempo. Desanimado, Takizawa suspiró y se arrastró de vuelta al trabajo, con una expresión de total derrota. De vuelta en el escritorio de Meido Ukureo, Akira le entregó los documentos y le explicó. Según los informes policiales, las personas desaparecidas fueron vistas por última vez dirigiéndose hacia la remota zona de Naragawa y el monte Harada. Su padre asintió pensativo. Un destello de emoción cruzó su rostro, normalmente sereno. Por lo que hemos podido averiguar, no parece un ataque típico de ghouls. Pero si fue un suicidio colectivo, ¿dónde están los cuerpos? Ante esto, los labios de Akira se curvaron en una leve sonrisa. Ghouls. Kureo juntó las manos frente a él, sumido en sus pensamientos. Asintió levemente y respondió con diversión. Se alimentan de los muertos, Parece que a estas alimañas se les han acabado las opciones. Uesugi Ryu miró alternativamente al padre y a la hija. Sin duda, eran tal para cual, su postura al trabajar, su forma de analizar, incluso las pequeñas peculiaridades en su manera de hablar. Los han descubierto,
Pero la pregunta es, ¿son de Anteiku?, se preguntó Uesugi Ryu en silencio. Este tipo de comportamiento carroñero solía ser obra de la facción de ghouls de Anteiku. Aún así, no era imposible que algunos ghouls renegados y hambrientos hubieran salido a buscar comida por su cuenta. De repente, el agudo sonido de un teléfono sonando rompió la calma de la oficina. Los ojos de Meido Ukureo se aguzaron y agarró el auricular. Por otro lado, la voz de Amaan Koutarou resonó con urgencia. Mado-san. El rastreador que plantamos se ha movido. Vuelvo ahora mismo. Ten cuidado, Amaan. Los refuerzos están en camino. Meido Ukureo colgó inmediatamente, agarró su estuche de quincua y salió sin dudarlo un instante. Uesugi Ryu lo siguió de cerca sin necesidad de ninguna otra señal, llevaban trabajando juntos el tiempo suficiente como para moverse al unísono. En ese mismo instante, Meido Akira corrió a buscar su propio quincua, con una sutil sonrisa de anticipación dibujada en su rostro. Al verla tan entusiasmada, Uesugi Ryu suspiró con impotencia. Akira, quédate aquí en la sucursal. En mi coche no caben 3 personas. Era un coche deportivo de 2 puertas, con apenas espacio en la parte trasera, ni siquiera suficiente para un perro, y mucho menos para una mujer adulta. Akira frunció el ceño, perplejo. ¿Para qué necesitaríamos tu coche? La sucursal tiene muchos vehículos disponibles. El coche de Ryu es más rápido. Akira, quédate en espera, dijo Kureo, sin molestarse en dar más explicaciones. El tiempo apremiaba. Uesugi Ryu se subió al asiento del conductor, con una sonrisa burlona en los labios. No esperaba que una oportunidad tan tentadora se presentara tan pronto. Miró por encima del hombro. A menos, claro está, que a Akira-san no le importe viajar en el maletero. Akira apretó los dientes con frustración, pero no era ninguna cobarde. Sin decir palabra, caminó directamente hacia el maletero. Capítulo 39, Chapter 39, True Tiger. Uesugi Ryu se quedó momentáneamente atónito, solo estaba bromeando. No se esperaba que Meido Akira se metiera en el maletero. ¡Qué mujer tan salvaje! Mado-san. Uesugi Ryu se giró para mirar a Meido Ukureo, que iba en el asiento del copiloto, con la esperanza de recibir algún tipo de orientación. Después de todo, parecía un poco inapropiado estar haciendo esas cosas delante del padre de alguien. Meido Ukureo le lanzó una mirada de reojo, pero no dijo nada. No es solo una Meido, es una auténtica tigresa. Uesugi Ryu murmuró para sí mismo. Con un suspiro, extendió la mano y pulsó el botón para abrir el maletero. La parte trasera del coche deportivo se abrió lentamente, dejando al descubierto el estrecho espacio interior. El maletero no era especialmente espacioso de por sí, y ahora 2 grandes maletas que Uesugi Ryu había guardado dentro ocupaban casi la mitad. Meido Akira colocó con cuidado su estuche de quincua en el espacio restante, pero era evidente a simple vista, no había suficiente espacio para que cupiera cómodamente. Aún así, decidida a participar en la operación, no dudó. Apretando los dientes, se encorvó e intentó meterse a la fuerza en el maletero. Fue entonces cuando surgió un problema incómodo. Llevaba una falda lápiz ajustada. Al girar el cuerpo para meterse dentro, la falda se tensó, claramente a punto de romperse. Un movimiento más y se rasgó. El rostro de Akira se sonrojó, pero en ese momento no tenía otra opción. Uesugi Ryu mantuvo su mejor actuación como un caballero digno, conservando una mirada apropiada en todo momento. Por supuesto, su visión periférica lo captó todo. Tras un esfuerzo tremendo, Meido Akira finalmente logró meterse en el maletero. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, surgió otro problema. Sus elegantes tacones altos sobresalían ligeramente, lo suficiente como para impedirle tumbarse correctamente. Intentó mover las piernas, pero no sirvió de nada. Intentó extender la mano para quitárselas, pero no pudo alcanzarlas. ¿Necesitas ayuda? Uesugi Ryu preguntó con calma, aclarándose la garganta. Ante eso, Meido Akira se puso roja como un tomate. Su voz era tan débil que prácticamente era un susurro. Uesugi Ryu se inclinó y se quitó los tacones con cuidado.
Sus pies, cubiertos con medias negras transparentes, quedaron repentinamente expuestos al aire. En el proceso, sus cuerpos inevitablemente se rozaron en varios puntos. Akira se tensó, sus dedos de los pies se curvaron e intentó retroceder ligeramente. Uesugi apartó cuidadosamente los zapatos y, de forma inesperada, sintió una oleada de culpa. Lo siento. En realidad es culpa del coche. Es demasiado pequeño. Realmente no había intentado hacerle pasar un mal rato, la situación era la que era. Cerró el maletero y admiró las líneas suaves de la carrocería del coche. Buen paseo. Luego, con una postura algo extraña, se deslizó de nuevo al asiento del conductor. Meido Ukureo no se había percatado de la incomodidad que se vivía a sus espaldas, estaba demasiado ocupado hablando por teléfono con la policía local, coordinando la limpieza de las carreteras. A esa hora, el tráfico seguía siendo denso. Sin apoyo policial, sería imposible llegar rápidamente al lugar. Vámonos, dijo Meido Ukureo mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Este Toyota Supra no era el coche deportivo de gama alta del mercado, pero era el primer coche de Uesugi, y había invertido bastante esfuerzo en modificarlo después de convertirse en investigador. Ahora, su aceleración de 0 a 100 km/h se había reducido a tan solo 3 segundos. A la señal de Kureo, Uesugi pisó el acelerador a fondo. El motor rugió como una bestia que despierta de su letargo, y el coche salió disparado hacia adelante como un semental indomable. La bestia metálica rugió a través de las avenidas iluminadas con luces de neón de la ciudad, zigzagueando entre el resplandor de los faros y los semáforos, hasta que finalmente desató toda su potencia. Lo que Meido Ukureo y Meido Akira sintieron durante ese viaje, Uesugi lo desconocía, pero estaba disfrutando cada segundo. Desde que recibió la llamada de Amaan hasta que llegaron al lugar de los hechos, solo habían transcurrido 7 minutos. Uesugi salió del coche con elegancia y se dirigió directamente hacia Amaan Koutarou. Amaan, ¿cuál es la situación? Amaan señaló 2 coches aparcados más adelante, al borde de la carretera, y dijo en voz baja, uno de ellos pertenece a la víctima. El cuerpo y el coche han quedado intactos. El espectro debe estar en algún lugar debajo del acantilado. Hizo una pausa y luego añadió. Aún así, no esperaba que llegaran tan rápido. Uesugi giró distraídamente el anillo en su dedo, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Meido Ukureo se mantuvo tranquilo, pero el rostro de Meido Akira reflejaba un evidente disgusto. Al fin y al cabo, los bañadores no vienen con cinturones de seguridad. Su cabello rubio y corto, normalmente pulcro y bien peinado, ahora estaba revuelto y abultado como un nido de pájaros encrespado tras el accidentado viaje. Al pie del acantilado, Yomorenji frunció el ceño. En un lugar tan remoto, no era raro oír el sonido del motor de un coche deportivo, a veces pasaban por allí coches de carreras callejeras. Pero este motor en particular había aparecido y desaparecido en un instante. Algo no cuadraba. Miró la bolsa que tenía al lado y le susurró a Kirishima Touka. Touka-chan, adelante. Las palomas están aquí. ¿Qué? Los ojos de Touka se abrieron de par en par, con una mezcla de ansiedad y ira, mientras apretaba los puños con fuerza. Pero si no matamos a nadie. ¿Por qué? Porque siguen persiguiéndonos así. Los ojos de Renji se oscurecieron mientras sacaba de su abrigo una máscara con forma de cuervo y se la colocaba sobre el rostro. Vete. Necesito destruir las cosas que hay en el coche. Iré justo detrás de ti. No te lleves nada, levantarás sospechas. Pero. Renji-san. Ir. Lo repitió, esta vez con firmeza, sin dejar lugar a más discusiones. Unas gruesas y desgarradas alas negras brotaron de detrás de sus hombros mientras saltaba hacia adelante, desapareciendo entre las sombras. Maldita sea. Touka maldijo entre dientes, se puso la capucha y se cubrió el rostro con una máscara de conejo. Desapareció en el denso bosque, rápida y silenciosa. Mientras tanto, Uesugi acarició suavemente la superficie del cuincua que sostenía en su mano, y su expresión, antes tranquila, se tornó más severa. Están aquí. Murmuró entre dientes. Capítulo 40,
Chapter 40, The Crow. Antes de que las palabras se desvanecieran, una sombra negra cruzó el aire como un relámpago. Al segundo siguiente, la figura de Yomo-Renji ya se distinguía claramente. Los investigadores, todos empuñando sus quinquas, corrieron inmediatamente hacia los vehículos estacionados sin dudarlo. Entre ellos, Uesugi-Ryu tomó la delantera, avanzando como una ráfaga de viento, levantando polvo a su paso con sus poderosas zancadas. La mirada de Meido Ukureo se agudizó y, con una sola mirada, ya había identificado aquella máscara tan característica. Ghoul de clasificación SS, el cuervo. Habló con sorpresa, con la voz teñida de alarma. En ese preciso instante, el Kagune que se encontraba detrás de Yomo-Renji explotó hacia afuera. Innumerables púas de cristal oscuras con forma de pirámide salieron disparadas y formaron una densa red en el aire, con el objetivo de bloquear el avance de los investigadores. Simultáneamente, Yomo-Renji giró a una velocidad increíble mientras las enormes alas negras de su espalda se abalanzaban hacia abajo. Con un estruendo ensordecedor, una furgoneta aparcada recibió el impacto directo del proyectil. El vehículo salió disparado por los aires, dando varias vueltas de campana antes de estrellarse violentamente a lo lejos. El polvo y los escombros se elevaron hacia el cielo. Uesugi-Ryu pulsó un botón en su muñeca y una espada larga de color violeta intenso se materializó en su mano. Una energía carmesí oscura recorrió la hoja, era frenesí sangriento operando a plena potencia, consumiendo la asombrosa cantidad de 13 puntos de maná por minuto. Las habilidades otorgadas por el sistema no eran rígidas, los Uesugi-Ryu podían ajustar completamente su rendimiento a voluntad. Cuanto más maná se consumía, más poder adquiría el arma. Si bien no era la compensación más eficiente, Uesugi-Ryu tenía precisamente una cosa en abundancia, maná. En ese momento, Yomo-Renji percibió la presencia de Uesugi-Ryu por primera vez. Ya fuera por su velocidad o por la presión que ejercía, era indudablemente el más fuerte entre los investigadores presentes, y esos efectos energéticos exagerados tampoco ayudaron. El maná irrumpió en Uesugi-Ryu como una represa que se rompe. Sunshin no Jutsu, paso instantáneo, activado. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y su silueta reapareció detrás de Yomo-Renji como un fantasma. Una ráfaga de aire golpeó la espalda de Yomo. Uesugi-Ryu se movió demasiado rápido, más allá de los límites del seguimiento humano. El Kakujou de Yomo-Renji se hinchó violentamente. Un Kagune tipo Koukaku, de un negro intenso y parecido a una armadura, surgió de repente, retorciéndose alrededor de ambos brazos como pitones monstruosas. Pero llegó demasiado tarde. La espada de Uesugi-Ryu se balanceó hacia abajo, y su arco carmesí brilló. La máscara de cuervo que llevaba Yomo en el rostro se hizo añicos, y el Kagune que enroscaba alrededor de sus manos fue cercenado de un solo golpe certero. El rostro de Yomo permaneció impasible. Para los ghouls, el dolor hacía tiempo que había dejado de ser una barrera para el combate. Sin darle oportunidad de responder, Uesugi-Ryu sonrió fríamente, con sed de sangre brillando en sus ojos. Con su maná en constante aumento, incluso sus pupilas brillaron con un tenue resplandor rojo. Giró el cuerpo y le propinó una brutal patada directa al abdomen de Yomo. Grieta. Con un crujido seco, Yomo salió disparado varios metros a la distancia. Está reduciendo la velocidad, ¿qué fue eso hace un momento? Yomo sintió una oleada de inquietud. Este investigador, era diferente a cualquiera con el que hubiera luchado antes. Era incluso más rápido que Erima Kisou. Amaan Koutarou llegó rugiendo y blandiendo su quincua contra Yomo. Yomo ni siquiera le dirigió una mirada. Con una voltereta hacia atrás impecable, evitó el ataque por completo. Meido Akira aprovechó la oportunidad y lanzó su látigo hacia la pantorrilla de Yomo con un fuerte chasquido. Pero el Kagune de Yomo respondió de inmediato, lanzándose por los aires como un cuervo en caída libre. Su cuerpo giró en un ángulo imposible, esquivando el golpe por poco. Antes de que pudiera aterrizar, un tenue rayo de luz azul se precipitó sobre el punto de aterrizaje. Por primera vez, la expresión de Yomo cambió bajo su máscara rota. Molesto. El rayo de luz atravesó directamente la mitad izquierda de su Kagune negro con forma de ala.
La voz de Meido Ukureo resonó con una satisfacción sombría. Su rifle Quinkua apuntaba directamente a Yomo. Un cuervo con las alas cortadas ya no puede volar. Uesugi-Ryu se acercó, blandiendo su espada larga. De repente, una crepitante descarga eléctrica estalló alrededor de Yomo, extendiéndose hacia afuera en violentos arcos. La corriente crepitante creó una barrera que repelió a Maan y Akira. Uesugi-Ryu entrecerró los ojos. Sin dudarlo, clavó el talón en el suelo y se impulsó hacia arriba como una flecha. En el aire, bajó su espada resplandeciente en un arco feroz, atravesando la barrera eléctrica en un destello de luz. La electricidad fragmentada estalló como fuegos artificiales en la noche, proyectando sombras danzantes mientras la hoja silbaba en el aire, curva y mortal. El rostro de Yomo cambió. Estaba en el aire, sin margen de maniobra. Un ala ya había quedado destruida. Desesperado, giró bruscamente hacia el borde del acantilado. Un destello de acero. Un fuerte olor a sangre. Desde la clavícula hasta la axila, una herida larga y delgada se abría a su paso por el pecho. La energía carmesí que residía en la espada de Uesugi-Ryu se aferraba a ella como una bestia hambrienta. La sangre brotó como una fuente. El Kagune restante de Yomo lanzó otra andanada de púas de cristal negro. A quemarropa, Uesugi-Ryu no tuvo más remedio que detener su ataque. Giró su espada y destrozó los cristales con un potente golpe. Aprovechando el momento, Yomo aterrizó sobre la barandilla de la carretera. Saltó hacia atrás y desapareció en el denso bosque que se extendía debajo. Un segundo después, el disparo de energía retardada de Meido Ukureo impactó contra la barandilla oxidada, abrasándola con llamas de color azul pálido. Uesugi-Ryu corrió hacia el borde del acantilado. Muy abajo, la furgoneta que había sido arrojada por el acantilado estaba ahora envuelta en llamas, brillando con intensidad en el crepúsculo. Y luego. Auge. Una explosión ensordecedora rasgó el aire. El humo se elevó hacia el cielo. Las llamas prendieron fuego al bosque que se extendía abajo. El frío viento primaveral agitaba el abrigo blanco de Uesugi-Ryu mientras las llamas anaranjadas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro. La sangre le corría por la mejilla desde una pequeña y fina herida en la frente. Se giró el anillo en el dedo y la herida sanó casi al instante. «Maldito cabrón, golpear en la cara es bajo», murmuró. Aún así, tras haberle asestado 2 golpes serios, Yomo tampoco se sentiría bien esta noche. «Ryu, ¿estás bien?». Meido Ukureo se acercó por detrás, observando con los ojos entrecerrados los restos humeantes que se extendían debajo. Uesugi-Ryu se giró, envainando su espada mientras ésta volvía a plegarse para guardarla en forma de maletín. La electricidad había sido complicada, incluso con su escudo de energía, seguía sintiendo un leve hormigueo en todo el cuerpo. Para ser honestos, Uesugi-Ryu no había planeado matar a Yomo Renji, se había contenido intencionadamente. Con el paso instantáneo, podría haberlo hecho fácilmente. Pero Yomo era, después de todo, el futuro tío de Kaneki. Como mínimo, Uesugi-Ryu no iba a matarlo ahora. Simplemente quería probar un poco su espada. «Estoy bien». Él asintió. Aún así, la forma en que usaba paso instantáneo en combate real era muy diferente a cómo lo había hecho en el entrenamiento. Necesitaba perfeccionar su control. El objetivo era destruir el vehículo. Eso sugiere que había otros ghouls presentes. Parece que nos descubrieron mucho antes de lo que esperábamos. El tono de Meido Ukureo era ligero, pero su expresión se tornó sombría.